Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Jesús dijo: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy en esta mañana continuamos con la serie Crucificando las obras de la naturaleza pecaminosa y compartiremos el segundo tema de esta serie. Tú nos creaste con un propósito. Estirpe el ocultismo en su segunda parte. Y para responder a este tema está, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, iglesia afiliada a las Asambleas de Dios de Colombia. Tú nos creaste para alabarte. Retomando el programa anterior, estamos analizando la segunda lista de pecados que aparece en Gálatas 5 del 19 al 20, donde dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. La segunda clase de pecados que menciona el apóstol Pablo son los que tienen que ver con el ocultismo. Pero aquí vemos que el apóstol solo menciona dos pecados: idolatría y la brujería, que la NBI la traduce como hechicería, dando un resumen de la lista de pecados del ocultismo. Así que hoy vamos a ver la segunda parte de este interesante tema aquí en Vidas con Propósito. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Una pregunta para todo que alguien se puede estar haciendo es ¿cómo caen en el ocultismo las personas? Por ejemplo, los niños, ¿cómo caen en las garras de este pecado? Muy buenos días para todos los oyentes y paso de una vez a contestar su pregunta. Los niños caen en el ocultismo por ingenuidad. Satanás pues se vale de la ingenuidad de los niños para que desde bien pequeños caigan en las garras del ocultismo. ¿Cómo lo hace? Pues mostrándolo inofensivo. Yo recuerdo como cuando estaba pequeño, a mí me encantaba, hace poquito, a mí me encantaba ver unos dibujos animados que se llamaban He-Man, los Thundercats y otros programas parecidos. También me veía una serie que se llamaba Los Poderes de Matthew Star y también me veía Manimal. No sé, Oscar, si usted alcanzó a ver Manimal. Sí, claro que usted sí. Ya era grande, ¿no? Era adolescente. Bueno, todos estos programas de alguna manera estaban asociados al ocultismo. Desde luego que pues yo no pensaba que eso tuviera que ver algo tuviera que ver con las tinieblas, pero con total seguridad pues no provenía del cielo. Así que un llamado para los papás: controlen lo que están viendo sus hijos, cerciórense de lo que ven. Hoy uno ve en los dibujitos animados, uno ve que brujitas, ¿no? Y así le llaman las brujitas y el brujito, y el que tiene la capacidad de ver por una bola de cristal, y mejor dicho, el que se teletransporta. Todo esto son alusiones al ocultismo dentro de los dibujos animados. O sea, en general siempre se muestra como algo inofensivo. Para los niños sí, de esa manera ellos empiezan a incursionar en el mundo de lo oculto. Bueno, veamos entonces cómo caen ahora un poco más grandes, los jóvenes. Los jóvenes. Sí, los jóvenes acuden al ocultismo o caen en el ocultismo por curiosidad, ¿sí? Una vez el corazón pues ya está abonado por el ocultismo desde la niñez, entonces los adolescentes y los jóvenes no ven las tinieblas como algo malo. Es por eso que con tanta facilidad ellos quieren ver películas de terror, películas de brujería, y cuando se les confronta, ¿ellos qué responden? Ellos dicen: no, pues es solo una película. Pues en el fondo, el mundo de las tinieblas les hace pensar que eso es un juego, y por curiosidad entonces los jóvenes quieren saber un poco más de ese mundo, del mundo de las tinieblas. Es por eso que películas como Harry Potter, El Aro, Annabelle, que fue tan reconocida hace unos años atrás, han sido películas de tanta aceptación, sobre todo en estas edades, en las edades de los chicos, de los adolescentes y de los jóvenes.
Y vea, en una nota del Tiempo titulada Cine de terror, masoquismo o necesidad, cierto especialista decía que los seres humanos necesitamos algún grado de terror seguro para aprender a enfrentar nuestros miedos y hacerles catarsis. Él lo llama así, ¿no? Terror seguro, pues porque se está en una sala de cine, no va a pasar absolutamente nada. Así lo ve el profesional de la salud mental. Pero lo cierto, Oscar, es que estas clases de películas son una clara apología al mundo de las tinieblas. Defiende el mundo de las tinieblas, donde se presenta en algunos casos cómo esa clase de poder puede ser usado supuestamente para el bien, ¿no? Uno no ve que se utilice para el mal. Sin embargo, hasta los efectos inmediatos descartan esa falacia. Por ejemplo, cuando salió a la taquilla Anabel, el diario El Tiempo tituló así: Anabel sale de cines de París por altercados en proyecciones. La película de terror fue excluida de algunos teatros por grescas protagonizadas por jóvenes. O sea que aún ahí mismo en el teatro, las personas empezaban a generar reacciones violentas, actuaciones pues inapropiadas, y todo eso producto del mundo del ocultismo. Ya hablamos de cómo caen los niños, cómo caen los jóvenes, veamos ahora cómo caen los adultos. Los adultos caen en el ocultismo por desesperación. Retomemos, los niños de manera inofensiva, ¿no? Los jóvenes por curiosidad, ¿cierto? Y los adultos por desesperación. Cuando se pierde pues el respeto y el temor por Dios, es fácil ceder como adultos a la tentación del ocultismo. ¿Cuándo llega esa tentación? Por lo general en tiempos difíciles o en tiempos de crisis. Por ejemplo, es la dama que no encuentra pareja la que considera que el brujo puede echarle una manita, ¿sí o no? Sí, aunque hoy ya no se llaman brujos, sino parapsicólogos, otros términos un poco como paracientíficos, digamos, también así. Sí, es la esposa o el esposo que duda de la fidelidad de su cónyuge, que ve en el ocultismo la manera de descubrir sus sospechas. Entonces van a donde el parapsicólogo y le dicen: yo tengo sospechas, y el parapsicólogo empieza a decirle cosas. Es el desempleado que ha pasado un largo tiempo cesante, el que se siente tentado a buscar ayuda también en un brujo o en estos medios del oculto. Y también es muy común las personas que sufren alguna enfermedad y no encuentran solución. Yo recuerdo que un amigo conocido que ya iba a una iglesia cristiana me dijo: no, me tuvo que llegar al niño a donde el brujo porque no le pasaba una diarrea, y por una diarrea llevó a su niño al brujo. Entonces la desesperación lleva a los adultos a buscar el mundo del oculto. ¿Por qué el ocultismo es tan atractivo? Óscar, el ocultismo es atractivo porque digamos que es un atajo rápido y un atajo fácil para alcanzar algo que parece imposible por la vía de lo normal o por la vía de lo natural. C.S. Lewis decía al respecto: hay dos errores iguales y opuestos en los cuales puede caer nuestra raza con relación a los demonios. Uno es no creer en su existencia. Otro es creer y tener un interés malsano en ellos. Ellos mismos están tan complacidos por un error como por el otro, y reciben a un materialista o a un mago con el mismo deleite. Entonces, lo que nos está diciendo acá C.S. Lewis es que de alguna manera el mundo del oculto va a generar una atracción, o va a generar un rechazo total para que no creamos que existe el mundo del oculto, que no creamos que hay un mundo sobrenatural, no creamos que no existen los demonios, o para que creamos y nos acerquemos a ellos para buscar supuestamente ayuda. Usted inició este principio, el programa anterior, no tenga nada que ver con el ocultismo, hablándonos de Saúl. ¿Cómo terminó este rey de Israel? Bueno, vamos a cerrar entonces este punto de no tenga nada que ver con el ocultismo, explicando la fatal decisión que tomó Saúl. Y bueno, vamos a mostrar rápidamente el poder real que tiene las tinieblas. Primer libro de Samuel 28:3 al 19, voy a leer rápido. Ya Samuel había muerto, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl por su parte había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿A quiénes expulsó? Adivinos y hechiceros. O sea, nada que ver con oculto, Saúl, ¿no? Versículo 4, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueño, ni por el Urim, ni por los profetas.
Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl, haz que me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl?, respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por eso, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se posó rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños, ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas, por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Aquí surge una pregunta. ¿En verdad se presentó Samuel? Pues de ninguna manera. Yo no creo que se haya presentado Samuel, porque es imposible que Dios transgreda sus propios principios, los principios que Él ha establecido. Lo que sucedió fue una aparente aparición de Samuel a través de un demonio que simuló ser Samuel. Y Dios le permitió adivinar el futuro que le esperaba a Samuel y a Saúl y a sus hijos. Entonces, ser muy cuidadosos, porque algunos utilizan este pasaje precisamente para avalar las prácticas ocultistas, para consultar supuestamente a los muertos, y dicen: no, pero es que ahí la Biblia dice. Y lo otro vemos, como lo leímos en el programa anterior, y usted lo puede escuchar, estimado oyente. El Señor, esa fue la copa que rebosó el vaso. Cuando Saúl decidió consultar a una bruja, a una adivina, esa fue la última copa que rebosó el vaso, y dice que el Señor le quitó la vida a Saúl por esa acción. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Estirpe el ocultismo, el tema de esta mañana. Aparte de ver el ocultismo como un pecado muy grave y no tener nada que ver con este pecado, ¿qué más debemos hacer para estirpar el ocultismo, Pastor Ángelo? El siguiente principio: pida discernimiento a Dios. Pídaselo, estimado oyente, pida al Señor capacidad para discernir las cosas y el mundo espiritual, desde luego. Segunda Timoteo 3:8 dice: del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. El ocultismo, estimado oyente, ha permeado la iglesia, tristemente, ¿no? Y los hijos de Dios pues debemos estar muy vigilantes para no dejarnos engañar. El pasaje que acabamos de leer nos está hablando de los falsos maestros que había en la época de Timoteo, y toma como ejemplo a 2 personajes. Pablo aquí está tomando como ejemplo a 2 personajes llamados Janes y Jambres. Según la tradición judía, estos 2 personajes, Janes y Jambres, fueron 2 de los magos que imitaron los milagros de Moisés ante Faraón. Bueno, los 3 primeros milagros, ¿no? Los 3 o 4, yo no recuerdo, los 3 primeros. Bueno, muy bien, de las plagas, ¿no? Que hicieron Moisés y Aarón ante Faraón. Vamos a leerlo rápidamente. Éxodo 7, 10 al 13. Dice: Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el Faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el Faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. ¿Qué enseñanza nos deja este episodio? Que el reino de las tinieblas, estimado oyente, tiene la capacidad de imitar el poder del reino de la luz. Que nos quede bien claro, tiene la capacidad.
Pero, ¿qué era lo que buscaban Janes y Jambres según nos comenta Pablo en la carta a Timoteo? Oponerse a la verdad. Y aquí hay un principio que nosotros debemos tener muy en cuenta. Todo milagro, toda señal, todo prodigio que se oponga a la verdad de la palabra de Dios proviene del infierno, no proviene de Dios, proviene de Satanás, porque dice que cuando estos magos y hechiceros hicieron esos actos milagrosos, entonces el corazón del faraón se endureció aún más frente a la orden de Dios, que era dejar salir al pueblo de Israel. Ángelo, usted mencionó anteriormente que el ocultismo ha permeado la iglesia y por lo cual debemos estar muy vigilantes para no dejarnos engañar. ¿Cómo detectamos a los ocultistas que se están introduciendo a la iglesia del Señor? Con discernimiento, mi estimado oyente, solo con discernimiento. La palabra discernimiento, para los que de pronto no la conocen, esta palabra significa en el griego juzgar, cortar, diferenciar o separar. Así que la iglesia del Señor tiene que aprender a discernir. La pregunta es ¿cómo? Pues Pablo en este mismo capítulo nos da la respuesta, se lo voy a leer. 2 Timoteo 3, 13 al 17 dice: mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo se discierne? Con la palabra, únicamente por la palabra. ¿Por qué gran parte de la iglesia en la actualidad no discierne? ¿Por qué masca o come entero y cree todo lo que le dicen? El gran problema de la iglesia moderna, Oscar, es que no quiere tomarse en serio el estudio de las Sagradas Escrituras. Fácilmente se pueden engañar, pues no han aprendido a diferenciar la verdad del error. Así que si usted le pide a Dios que le dé discernimiento para no dejarse engañar de las prácticas ocultistas que están permeando la iglesia, por favor, abra la Biblia, estudie la Biblia, dedíquele tiempo a conocer la palabra de Dios. ¿Qué prácticas o enseñanzas que están asociadas al ocultismo se han introducido en la iglesia en los últimos días? Revisémoslo porque creo que esto es muy importante. Sí, de pronto algunos oyentes están preguntando ¿cómo así ocultismo en la iglesia? Sí, ocultismo en la iglesia y en los púlpitos. ¿Y qué prácticas, Oscar? No pocas. Son muchas las prácticas de las iglesias que a la luz de las escrituras son censurables, que uno diría, oiga, esto no debe estar en una iglesia, ¿cómo se le ocurre que esto esté en una iglesia, en un púlpito? Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, activación de ángeles. Activemos los ángeles, invoquemos los ángeles. No, la Biblia no nos enseña ni a activar ni a invocar ángeles. Nosotros oramos al Dios del cielo y de la tierra, al Rey del universo. Y tampoco tenemos autoridad para mandar ángeles a hacer cosas. El Señor en su potestad mandará sus ángeles, pero eso es potestativo del Señor, no potestativo de los hombres. Maldiciones generacionales, que trasladó la maldición y demás sin ningún sustento bíblico o tergiversando algunos pasajes de la Biblia. Cristianos poseídos por demonios. Ahora se enseña en algunos púlpitos que los cristianos pueden ser poseídos por el demonio, cuando claramente la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Romper pecados a través de papelitos arrojados en fogatas, ¿sí? Escriba su pecado y bótelo allá a la fogata y entonces su pecado ya no lo va a dominar. No, así no se arrepienta, así usted no busca al Señor y verá que el pecado lo va a seguir dominando. Pensamiento y confesión positiva, decrételo, declárelo y así será. No lo enseña la Biblia, no es una enseñanza de las Sagradas Escrituras. Divinidad en los cristianos, Jehová Junior o Diositos pequeños, como lo han enseñado unos predicadores por televisión. Adivinación solapada con el título de profecía. Entonces el Señor te dice esto cuando el Señor no ha dicho nada y de pronto hasta adivinan. Recordemos que el mundo de las tinieblas tiene la capacidad de adivinar cuando Dios obviamente así lo permite. Degradación de Dios. Resulta que por ahí hay una enseñanza que Dios no puede hacer nada en la tierra si nosotros no oramos, si nosotros no invocamos su nombre. Vea, la Biblia claramente dice que el Señor hace lo que Él quiere, que Él es Señor de los cielos y de la tierra y hace como Él desea en su voluntad.
Él tiene todo poder y dominio sobre su universo, el que Él creó. Deificación de Satanás. Resulta que ahora Satanás está en todas partes, hay que tenerle miedo a Satanás y demás. La fe de Dios, dice que Dios tiene fe. He escuchado eso, una enseñanza del ocultismo diabólica, dice que Dios tiene fe en sí mismo. Redención en el infierno, enseñanza satánica, que Jesús no nos redimió en la cruz, sino que tuvo que descender a los infiernos para redimirnos. Por favor, ¿qué es eso? Eso es ocultismo, eso son enseñanzas de los mismísimos infiernos que han venido permeando a la iglesia, y como la iglesia poco o nada estudia la Biblia, pues obviamente a estas clases de herejías y de falsas enseñanzas hayan cabida en las iglesias donde no se estudia la Biblia. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hemos visto 3 principios para extirpar el ocultismo: verlo como un pecado muy grave, no tener nada que ver con este pecado y pedir discernimiento al Señor. ¿Qué otro principio debemos considerar para terminar este tema, Pastor Ángelo? Cuarto principio, confíe únicamente en el poder de Dios. Mi estimado oyente, confíe solamente en el poder de Dios. Dice el Salmo 135:5, yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. Y aquí dioses está haciendo referencia a los ídolos, que en verdad pues eran demonios que se oponían al Dios de Israel. Lo que dice aquí entre líneas el salmista es que nadie se compara a nuestro Dios, pues el Señor tiene todo absolutamente bajo control. En cierta ocasión una mujer, cuando yo iba a arrancar en la moto, me despidió de esta manera: que Dios y la Virgen lo acompañen. Yo le contesté: con Dios es suficiente, el Señor es suficiente, Él es quien me cuida. Y bueno, y en este último punto quisiera dar paz a los que en verdad son cristianos, y quisiera que respondiéramos rápidamente algunas preguntas. ¿Pueden los cristianos ser objeto de brujería y hechicería? La respuesta es no. Número 23:23 dice: contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho. ¿Puede un demonio poseer a un cristiano? Tampoco. Segundo a los Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ningún cristiano puede ser poseído por ningún demonio. ¿Debe un cristiano temerle a los demonios? De ninguna manera. Vea, esta señal, dice Marcos 16:17-18, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando vean algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie Cómo luchar contra el pecado, con el tercer tema: Viva la Palabra. En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la carrera séptima 450, lo mismo que en el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana, en nuestra sede ubicada en el restaurante y asadero Superpollo, en la carrera 26, número 4121, segundo piso, ahí cerca al Rompoy, al ingreso del Poblado en Girón, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde, en la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Pastor Ángelo, una breve introducción del tema del domingo. Viva la palabra, dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué es vivir la palabra? Pues practicar lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios enseña, y solamente de esa manera se corta con el pecado. Cuando alguien está viviendo la palabra, pues no puede estar viviendo en el pecado. Una de dos: o vivimos en la palabra o vivimos en el pecado. No se pueden hacer las dos cosas simultáneamente. Anunciaremos tu gran bondad. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Recuerda que usted puede escuchar estos programas en cualquier horario ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.